En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 8 de agosto de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando del día de hoy, viernes. Como lo hacemos normalmente al iniciar nuestro programa, agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR, nuestro auspiciador. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar el programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo está usted en este segundo viernes de agosto y cuando hemos tenido un veranito de San Juan, Francisco, estos últimos días? Efectivamente. Hola Mario, hola Enzo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señores auditores. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Radio Portales, como siempre, gracias por permitirnos estar en este espacio. Sí, oye, el clima, y uno lo ve en la vegetación, ¿eh? Ya el clima como que está... No digo que hay un cambio climático, no, tocaron unos días de calor, tocaron unos días de un veranito, apareció un veranito, así es la cosa. Sí, pero hay que tener cuidado porque todavía queda invierno. Además que para los que somos de y tantos, agosto, Francisco, estamos en agosto. Sí. Oye, y yo siempre me acuerdo cuando dicen, no, estamos en agosto, ya está, ya se está acabando, ya es julio el mes duro. No me acuerdo exactamente la fecha, pero el accidente de la Janequeo, donde hubo un tremendo temporal, claro que más al sur, eso sí, no estamos hablando de la zona central, pero el accidente de la Janequeo fue por ahí por el veintitanto de agosto. Sí, O sea, y el accidente de la Janequeo fue a raíz de un tremendo temporal. O sea, posibilidades de malos tiempos por delante quedan mucho. así es, así es. Ya, Francisco, comencemos entonces nuestro programa con los efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 4 de agosto de 1818. Se crea la Escuela Naval, fundada por el director supremo general don Bernardo O'Higgins Riquelme. Llevaba el nombre de Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Perdón, bien digo, Academia de Jóvenes Guardiamarinas. Esta iniciativa se gestó por la necesidad de establecer un plantel de oficiales de Marina que fuera capaz de conducir que fueran capaces ellos de conducir las operaciones navales de la recientemente formada Primera Escuadra Nacional. Durante sus primeros 40 años, el plantel llevó indistintamente los nombres de Academia Guardiamarinas y Escuela Náutica o de Aplicación,
hasta que en 1858, año que ingresó el curso de los héroes al local ubicado en calle González de Ontaneda, del barrio Almendral, que fue bautizado con el nombre de Escuela Naval del Estado. De las 13 sedes terrestres y flotantes que ha cobijado la Escuela Naval, desde que comenzara a impartir sus clases a bordo de los buques de la escuadra, dos son las principales. La del Cerro Artillería, inaugurada el 5 de marzo de 1893, y la de Punta Ángeles, recinto que comenzó a ocupar a mediados de 1967, 149 años después de la fundación de la Academia de los 13 Guardiamarinas que conformaron el primer curso. Un saludo afectuoso para la Escuela Naval, la actual Escuela Naval, ahora ahí ubicada en Playa Ancha. 4 de agosto de 1825. Nace en Santiago el presidente don Domingo Santa María, abogado y político chileno, miembro del Partido Liberal, en cuya administración fue firmado el Tratado de Ancón, mediante el cual se dio término a la guerra entre Chile y Perú. En su mandato se aprobaron las llamadas leyes laicas de cementerios laicos, promulgada en 1883, la ley del matrimonio civil, 1884, y la ley del registro civil, de 1884 también. Inició un vasto programa de obras públicas y, por ejemplo, se instalaron las primeras líneas telefónicas e implementó el alumbrado eléctrico. Este tema de las leyes laicas en realidad fue una transformación muy importante Claro. en nuestra sociedad. 7 de agosto de 1838. El ejército restaurador del Perú, al mando del general Manuel Bulnes Prieto, arriba a Ancón, al norte de Lima. Las tropas ponen sitio al Callao, sostenido por una fracción del enemigo, que al ser vencida permite a Bulnes entrar a Lima el 31 de agosto. Al retirarse el grueso del ejército del mariscal Santa Cruz hacia el norte, las tropas de Bulnes inician su persecución, produciéndose con el tiempo el combate de Buin, hasta llegar al decisivo triunfo sobre contra la Confederación Perú-Boliviana en la batalla de Yungay. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Así es. 2 de agosto de 1852. Nace en Santiago quien se convertiría en el obispo Ramón Ángel Jara Ruiz, el más notable orador del clero nacional. Con motivo de la Guerra del Pacífico, fundó el Asilo de la Patria para los huérfanos de guerra y en 1883 erigió el Templo de la Gratitud Nacional para perpetuar la memoria de los héroes y mártires de aquel conflicto bélico. En 1904, al inaugurarse el Cristo de los Andes para celebrar la superación pacífica de un conflicto por cuestiones limítrofes que tuvo Chile y Argentina al borde de una guerra, pronunció un elocuente discurso que terminó con la leyenda del monumento. Se desplomarán primero estas montañas, antes que argentinos y chilenos rompan la paz, curada a los pies de Cristo Redentor. En realidad yo miro a las personas que tienen esta capacidad oratoria, esta capacidad de expresarse con palabras que llegan, que se graban en la memoria de las personas. 1 de agosto de 1879. Doña Carmela Carvajal, viuda de Prat, responde a la misiva que con fecha 2 de junio de ese año le hiciera llegar el almirante Miguel Grau. Y reconocimiento al sublime valor de su adversario. Y le hace llegar algunas de las prendas que lleva el héroe chileno al momento de caer sobre la cubierta del Huáscar, incluida su espada. Doña Carmela, al referirse a la devolución de la espada de su esposo Arturo Prat, le expresó, y que tiene aún el más raro valor de desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada que ha cobrado un precio extraordinario, por el hecho mismo de no haber sido jamás rendida. Las cartas de Doña Carmela también escribía bonito Doña Carmela. Muy hermoso, sí, sí. Sí, tenía también una capacidad intelectual muy alta, doña Carmela. Sí, sí. Muy educada, sí. 6 de agosto de 1929.
Al dictar el Reglamento General de Escuelas Primarias, el presidente Carlos Ibáñez dispone que diariamente se haga un comentario de las efemérides nacionales y que los lunes se haga una meditada y concisa disertación sobre la vida y servicio de los más ilustres ciudadanos que se hayan distinguido en el campo de batalla, de las ciencias, las industrias y las artes. 4 de agosto de 1935. En la cena del 117º aniversario, los cadetes de la Escuela Naval entonan por primera vez Brazas a ceñir, marcha compuesta por el sargento músico Luis Mella Toro, durante un cuarto de guardia nocturno integrando en la partida de proa cuando se encontraba embarcado en la corbeta General Baquedano. Quiero aclarar un poquito porque la redacción no es fácil, o la explicación es fácil. El sargento Mella, él era de la partida del personal que estaba en la Baquedano a proa. Eran los encargados de mover las velas de proa si es que se decidía hacer algún viraje o las condiciones del viento cambiaban. Y había veces que no habían cambio de viento, no habían cambio de rumbo, y había tiempo para generar canciones, como fue, o generar actividades, ¿cómo se llama?, intelectuales, como fue este caso del sargento Mella. Era tal el entusiasmo, contaría años más tarde el suboficial mayor Mella, que a la séptima ejecución ya no solo la entonaban los cadetes, sino los instructores y el personal de cámara allí presentes. La emoción embargaba a todos los que se encontraban en los comedores de la vieja escuela. El 21 de mayo de 1974, el comandante en jefe de la Armada firmó el decreto que convirtió Brazas a ceñir en el himno oficial de la Armada de Chile. Listos a cazar las velas de esas brazas a ceñir. Aprovecha bien, etc. 6 de agosto, Día Nacional de la Miel. 7 de agosto, Día Nacional del Dirigente de Juntas de Vecinos. 8 de agosto, Día Nacional de los Juzgados de Policía Local. Eso que nos pasan parte cuando cometemos alguna infracción. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Sí, y yo quería agregar respecto de la composición de el himno de marcha de Brazas a ceñir. Claro que el sargento, en ese minuto, después llegó a ser su oficial mayor, don Luis Mella Toro, claro, se inspiró estando en esta partida, ¿no es cierto?, en un cuarto nocturno, decía, en la Corbera General Baqueano, que fue el primer velero que sirvió como buque escuela. Estamos hablando en la época de 1935. Después tuvimos la fragata Lautaro, que tuvo un triste final, digamos, y por último, la actual, el buque escuela Esmeralda. O sea, fue el primer velero que sirvió como buque escuela, la General Belgrano, ¿para qué? Y donde ahí, por ejemplo, está la inspiración de El último grumete lavaquiano, la famosa novela que se convirtió en una película también. Claro, oye, y otra cosa, Mario, hasta el día de hoy en la Esmeralda, los infantes de marina músicos, de donde era Luis Mella, cubren en la partida de proa. Ella- Efectivamente. claro, Claro, ellos están en las velas, ellos hasta el día de hoy cubren en las velas de proa. los músicos que conforman la banda instrumental que va a embarcar en el con las Esmeralda, sí, efectivamente. Ya. Interesantes y bonitas las efemérides del día de hoy. Vamos entonces con el primer punto de la pauta que tenemos preparada para nuestros auditores el día de hoy y que, como ya es tradicional, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a continuar con la historia de los diques flotantes de Valparaíso, con la parte 2 de los diques flotantes de Valparaíso. La referencia para esta crónica está tomada de un muy completo trabajo que realizó el capitán de navío don Carlos Martín Fritz, que fue publicada por la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile, que se tituló Los diques flotantes de Valparaíso. La semana anterior, en la primera parte de esta crónica, dijimos que el primer dique flotante que tuvo Valparaíso fue de madera y que curiosamente no tuvo nombre. Dijimos que en 1856 había un importante tráfico de naves en Valparaíso, ¿no es cierto? A raíz de que como no estaba funcionando aún el Canal de Panamá, todo el tráfico se hacía a través de abajo de la parte austral de nuestro continente y de Chile, por supuesto. Entonces los buques no contaban con un medio para realizar carenas o reparaciones en el puerto de Valparaíso, que era un puerto de mucho movimiento en esa época. Aparece en escena entonces el mecánico alemán don Nicolás Federico Tielle,
experto en construcción de naves y de una aguda inteligencia, que concibió la idea de construir un dique flotante de madera. No obstante, el escepticismo de esa época, generalizado, fue autorizado para llevar adelante este proyecto, que concretó el sábado 14 de febrero de 1857, a mediodía, con la puesta en servicio del dique y la entrada del bergantín Esperanza. El dique tenía 51 metros de quilla y contaba con 8 bombos de achique de pistón. Pero el 7 de junio de 1862, pocos años después, a mediodía, ingresó al dique el vapor Claude, el que quedó mal apuntalado, por lo que se tumbó hacia un costado, lo que hizo zozobrar al dique. El vapor fue salvado, no se hundió, pero a medianoche de ese día el dique se hundió por completo y, a pesar de los esfuerzos realizados, no pudo ser reflotado. Había tenido una corta vida de poco más de 5 años, pero en los cuales amortizó varias veces su costo, por lo que había seguridad en la continuidad de este negocio. Ese fue el primer dique flotante de madera que no tuvo nombre. El día de hoy vamos a hablar del dique Valparaíso, pero un pequeño paréntesis de un dique que no fue. 2 años antes del hundimiento del dique que comentamos recién, el primer dique de madera, a fines de 1860, se presentó un proyecto de construcción de un dique flotante de fierro de 91 metros. Recordemos que el primero que se construyó era de 51 metros, casi el doble. Pero aquí hubo una tremenda polémica. Eh, y ¿Cómo se llama? A pesar de que estaba avalada la construcción de un dique de fierro, muchos decían que esto no era posible, que no podía la madera ser superada por el fierro. Bueno, sin mayores informaciones, esto sin fundamento técnico, sino que simplemente fue una ola, digamos, ahora es posible suponer, dice la crónica, que el fracaso del proyecto se dio más a intereses creados que a problemas con la mantención o desconfianza en la estructura de fierro, sin considerar que TLG tenía a su favor privilegios exclusivos para oponerse a la explotación de otros diques flotantes de Valparaíso. O sea, esta idea no prosperó, más que nada parece que porque se hizo correr por los fake news de la época, Francisco. ¿Ah? Alguien vendía tablas, ¿no? Claro, No, no claro. planchas de fierro. No, Claro, y el señor Tiege tenía su dique flotante de madera, pues entonces no quería competencia. Sí, sí, claro, claro. bueno, entonces vamos a hablar del dique Valparaíso, el primer dique de Valparaíso. Después del hundimiento de su primer dique, el mismo Tiege, alemán, quien se apresuró, perdón, fue el mismo Tiege quien se apresuró en gestionar las autorizaciones para la construcción de un nuevo dique flotante de madera. Mencionamos y dijimos la semana pasada que fue un éxito rotundo y hubo muchos ingresos económicos por la operación de este dique. Bueno, que los armadores y la Armada necesitaban con urgencia. Aunque el gobierno nuevamente apoyó la iniciativa del constructor, no se le concedió nuevas garantías de privilegio de uso exclusivo. El primer dique tenía 7 años de uso exclusivo, pero como el dique se hundió a los 5 años y medio, entonces se le dijo al señor Teche: mire, ¿sabe qué? No le vamos a dar uso exclusivo por una cantidad de tiempo, simplemente complete los 7 años que le restan. Ese fue el acuerdo con el señor Teche. Con la experiencia del dique anterior, las maderas para esta nueva construcción fueron escogidas personalmente por Tietge en los bosques del sur de Chile, ya cerradas especialmente para su uso posterior. Tanto así que la fragata Valenzuela Castillo, que trajo desde Valdivia el último cargamento en agosto de 1863, necesitó para su desembarco aparejos especiales por las dimensiones y peso de los trozos de madera. El 28 de agosto de 1863 se da comienzo a la construcción del nuevo dique flotante, superior en tamaño y solidez al anterior. Según una información comercial que Tielgi publica en el Mercurio de Valparaíso el 5 de septiembre de 1863, tenía 81,5 metros de eslora, el otro tenía 51, y su ancho sobre cubierta de 24,6 metros, capaz de levantar buques de hasta 2.300 toneladas. El otro alcanzó a levantar buques de hasta 699 toneladas. O sea, este era casi, no casi, era el triple, tenía la triple capacidad. Y un calado de 4,5 metros. Estaba forrado con planchas de zinc. Todos los materiales usados eran nacionales, incluso las bombas y maquinarias. De acuerdo con informaciones de prensa, el dique se construyó de madera
perdón, de manera de ser lanzado lateralmente, por estimarse una maniobra más fácil y menos riesgosa considerando las dificultades que el dique anterior había tenido en su lanzamiento con una carrera normal, o sea, de punta, podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, perpendicular a la costa. El 23 de diciembre de 1863, con la presencia del intendente y numeroso público, el dique recibió la bendición en la grada de construcción, pero no el bautismo, y quedó listo para ser lanzado al día siguiente con la alta marea de las 9 de la mañana. Dijimos 23 de diciembre, ¿ah? El jueves 24 de diciembre, a las 09:20 horas, el dique flotaba imponente en la bahía de Valparaíso. El lanzamiento no tuvo contratiempos, aunque al final de la carrera se destruyó la imanada, que es parte de la estructura, ¿no es cierto?, de la estructura de lanzamiento. Pero el dique flotó sin ningún problema. Eh, un año y medio después del hundimiento del primer dique flotante, uno nuevo estaba en condiciones de continuar con esa actividad y con mejores capacidades. En consideración a la fecha, 24 de diciembre, el banquete se realizó al día siguiente. Durante el mes de enero de 1864 se continuaron con los trabajos a flote, calafateando costuras y probando las bombas hasta el martes 2 de febrero, día en que recibió al primer buque la barca Presidenta de 280 toneladas, sin ningún inconveniente. 4 días después sube la barca Dolores y posteriormente la barca peruana Salvador Vidal, antes de ser sometido a un corto periodo de mantenimiento y reforzamiento. El 24 de marzo recibe a la fragata chilena Rumana y el 19 de abril el pontón Chile de la Armada Nacional. Con la entrada de este último buque se cumplían dos objetivos importantes. La Armada necesitaba con urgencia un dique para mantener su muy disminuida flota, ya que la Esmeralda y el Maipú debieron hacer uso de varaderos naturales de Chiloé para mantener y reparar sus cascos, lo que no podía hacerse de la misma manera con el pontón Chile, que por sus dimensiones y mal estado debió esperar como única alternativa la entrada al servicio del dique. Por otra parte, para el dique levantar al Chile de 1.109 toneladas era una prueba interesante y que resultó exitosa. Dijimos que tenía una capacidad de 2.900 y tantas toneladas. En abril de 1865 fue lanzado un segundo dique flotante, con la consiguiente competencia, pero con una demanda de reparaciones más que suficiente para ambas empresas en ese momento. Como los diques no tenían nombre, se les identificaba como el dique antiguo y el dique nuevo, hasta que Tirje, en mayo del mismo año, pintó con grandes letras en los costados de su dique el nombre de Valparaíso, que lo identificaría por todos sus años de servicio. La prensa de inmediato anticipó el nombre que tendría el otro dique como Chile, pero aclarando que la información era de oídas, la que resultó no ser correcta, porque finalmente se llamó Santiago. El 31 de marzo de 1866, durante el bombardeo de Valparaíso por la escuadra española, el dique izó la bandera de Prusia, una estrategia que no aseguraba impunidad alguna, porque el almirante español había advertido al cuerpo consular que no se respetaría ninguna bandera neutral excepto las banderas blancas. Afortunadamente no recibió daños durante la acción. Sin embargo, después del bombardeo, debió esperar casi un mes el restablecimiento de la actividad portuaria, recibiendo solo a fines de abril los primeros buques que reactivaban su capacidad reparadora, al recibir simultáneamente a la barca británica Chile y la barca argentina Ana Caterina. En abril de 1870, el dique pasa a depender de la recién creada Sociedad Anónima Diques Flotantes de Valparaíso, que reunía en una empresa la operación de los dos buques flotantes existentes en el país y que desarrollaban su actividad en este puerto, además de agregar a su inventario los terrenos ubicados en el sector de las Habas perteneciente a uno de los socios para la expansión y desarrollo de sus actividades futuras. En agosto de 1890, esta sociedad se reestructura conformando la Compañía de Diques, duplicando su capital de trabajo y ampliando sus ofertas de servicio en otros rubros pertinentes y, lo más importante, extiende sus operaciones a cualquier puerto de la República o de la costa del Pacífico. Todo iba
bien hasta que la noche del 25 al 26 de mayo de 1915, cuando el puerto soportó un violento temporal que causó graves daños en las obras portuarias y de servicio de la ciudad, el dique Valparaíso, exigido estructuralmente por el oleaje, comenzó a presentar problemas en su estanqueidad, principalmente debido a su vetustez. Las vías de agua se fueron incrementando con los días hasta que el desenlace fue inevitable. La noche del 28 de mayo, el gobernador marítimo, acompañado de un constructor naval y un ingeniero de la Armada, se constituyeron a bordo, comprobando que se encontraba quebrantado y en peligro de hundirse. En vista de la falta de seguridad, la autoridad dispuso que fuera abandonado por la dotación, al igual que los tripulantes de la goleta Anita Rosa y de dos lanchas y un falucho que estaban en el dique. Las bombas no podían mantener a flote, no podían mantenerlo a flote, hundiéndose entre aguas en la mañana del 29 de mayo de 1915. Ocurridos los hechos, la autoridad marítima fue inflexible en obligar a los dueños del dique a retirar sus restos fuera del área del puerto y vararlo en las costas de Reñaca o Montemar para su destrucción. Tan perentoria fue la orden que el día 31 el gobernador marítimo le envía una carta al gerente de la compañía de diques dándole un ultimátum para las 3 de la tarde de ese mismo día como plazo máximo para ejecutar lo dispuesto. En realidad, no era rebeldía, ni falta de voluntad de los armadores. Lo que restaba esta maniobra, perdón, lo que retardaba esta maniobra, sino que eran trámites pendientes que debían resolver las compañías aseguradoras. Así, el día 2 de junio ocurren dos cosas al respecto. La compañía de diques decide rematarlo el día 5 en las condiciones en que se encontraba, para lo cual hace las publicaciones correspondientes en la prensa local. En tanto, la autoridad marítima, por otro lado, contrata con cargo a los dueños la realización de los trabajos para retirarlo inmediatamente de su fondeadero. Durante esta maniobra, el dique se hunde definitivamente en su fondeadero. La gran pregunta del momento fue, ¿de quién es la culpa? En estas circunstancias, el 4 de junio, el gobernador marítimo, capitán de navío Florencio Guzmán, ordenó dinamitar los restos, empleando buzos para colocar convenientemente las cargas de demolición submarinas, dando un plazo de los 3 días para ejecutar la acción, tomando extremas precauciones para que la onda explosiva no afectara al dique Santiago. Se realizó el trabajo que marcó el fin del dique Valparaíso, que había servido por 52 años a la comunidad naviera. Uy, estamos súper pasados del tiempo, Francisco. Vamos a tener que ir a la pausa musical. Vamos ya. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso después del abrupto término del primer bloque, porque se nos había pasado el tiempo. Estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite llegar hasta ustedes a través de sus ondas en FM, AM y también a través de la página web. Y por supuesto agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Muy cortito, en la crónica que dimos a conocer en el primer bloque se hablaba de un segundo dique que fue lanzado en 1865, que fue el dique Santiago. Eh, este dique, la historia del dique Santiago es el tema de la próxima, de las próximas historias de Valparaíso, del próximo viernes, en la parte 3 de esta gran crónica que se titula Diques flotantes de Valparaíso. Para que no quede la duda, digamos, porque se habló muy someramente del dique Santiago. Es lo que viene el próximo viernes, queridos amigos. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta del día de hoy que hemos titulado Jara y los debates. A ver, ayer, el jueves, la candidata Janet Jara, del Partido Comunista, perdón, del oficialismo, ella es comunista desde la candidata presidencial del oficialismo, no participó en un debate, uno de los tantos debates que se han organizado. Eh, la explicación que se dio era que ella tenía actividades en la quinta región. En una entrevista en Radio Festival, la candidata Jara dijo textualmente, he ido a muchos foros y quería estar en regiones. Esa es mi opción. Curiosamente, dejó de participar en debates
después del vergonzoso desmentido que tuvo que hacer la banderada, po. A raíz de que el candidato José Antonio Kast le sacó en cara la existencia en su programa de la primaria, la existencia de la nacionalización del cobre como una de las medidas. Bueno, en un foro realizado el martes, donde coincidió con Kast, Jara señaló, comillas, aquí hay gente que dijo que en la primaria se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó. Yo lamento cuando el debate obliga a desmentir cosas que se tiran al aire, a la pasada y un poco a la maleta, porque la idea de este debate es hacer un debate de nivel. Eso dijo la señora Jara. Pero resulta, pues, queridos amigos, que en el punto 10 del documento que ella entregó al servicio electoral, con el programa de gobierno que presentó en la primaria, dice textualmente, lideraremos una transformación ambiental profunda, cerrando progresivamente las termoeléctricas a carbón, expandiendo las energías renovables públicas y priorizando el consumo humano del agua. Promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Repito, nacionalizando el litio y el cobre. Fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el acuerdo de Escazú. Crearemos una nueva ley de protección de glaciares y un ente autónomo de bases ambientales. Eso dice textualmente el punto 10 Entonces, pero ella dijo que era mentira, que nunca se había dicho eso. Bueno, lo primero que hizo la candidata fue decir, fue una equivocación fue un error cuando se escribió el programa y después ha ido cambiando la versión, pero bueno, eh, y aquí estamos, Francisco. Eso no es, eso no son así las cosas. Oye, a todo esto, en la página web del Partido Comunista todavía está el punto, ¿ah? Pero cambiaron y ya no dice nacionalizando, dice otra palabra, pero ya no está la palabra nacionalizando. Pero en la página web del Partido Comunista está todo el problema ¿cómo se llama?, de Janet Jara, o con la que ella participó en las primarias. El problema es que ella ganó las primarias. eh, Apoyada por su sector, por el Partido Comunista, que es, ¿cómo se llama?, que le dio un apoyo decidido y el Partido Comunista es disciplinado. Y también mucha gente del Frente Amplio, a pesar de que el Frente Amplio tenía, ¿cómo se llama?, tenía su propio candidato, pero mucha gente del Frente Amplio la apoyó a ella también. Eso justifica que haya ganado de la manera que ganó. Claro. El problema que tiene Janet Jara es que en ese ambiente ella no tenía que preocuparse de qué es lo que el Partido Comunista, Claro. probablemente gente del Partido Comunista redactó todo esto. Ella no tenía nada que preocuparse porque en ese ambiente la aplaudían. Y era lo que esa gente quería escuchar. Y fue lo que le llevó a ganar la primaria. Pero ahora está en otra postura. Ahora necesita ganar el 50% más uno de los votos si es que ella realmente si quiere ganar la elección presidencial. Y en ese escenario los argumentos con los que ganó la primaria no le sirven, pero resulta que están escritos y ahí están y están en internet y uno los puede, lo puede ver. Y en ese problema está, tratando de desmarcarse de lo que dijo antes. Pero Yes. le pasó esta vez y le pasó muchas veces, le va a pasar más veces. Porque además el Partido Comunista sigue en el otro lado. El Partido Comunista sigue pensando que no quiere las FP, el Partido Comunista sigue pensando que quiere nacionalizar el cobre, el Partido Comunista Yes. sigue pensando que la salud hay que poner término a las ISAPRES, etcétera. Así es. Y el otro problema de Janet Jara es que Janet Jara, como militante comunista y persona que siempre se ha desempeñado o se ha desenvuelto en ese sector, en el sector del Partido Comunista y el sector del Frente Amplio, ella tiene un discurso que se lo sabe de memoria. Uno escucha a cualquier comunista y le escucha el mismo discurso. Pero ese Yes. discurso que se sabe de memoria ya no le sirve ya. Ahora tiene que tener otro discurso, tiene que ser capaz de debatir con gente que piensa radicalmente distinto y tiene que tratar de defender algo que en realidad es indefendible, que son los conceptos económicos del Partido Comunista. Oye, Francisco, yo voy a enumerar 3 puntos en los cuales en los debates anteriores se le ha puesto en serios problemas a la candidata Jara. En el programa este de las primarias hablaba de un modelo de desarrollo guiado por la demanda interna, o sea, dejaba afuera que la economía chilena no se sustentaba en el comercio exterior. Esto, entre paréntesis, fue criticado por el mismo Mario Marcel, el ministro actual de Hacienda.
Tras ganar las primarias, Jara señaló que no, que aquí hay una autocrítica que hacer porque aquello fue un parafraseo, mire, ahí solo, que había sido un parafraseo desafortunado, cuando estaba así tal cual, modelo de desarrollo guiado por la demanda. Salario vital, la primaria prometió 750.000 pesos de salario vital. El mismo Luis Escobar, encargado del tema económico de su actual campaña, desechó la idea. Y ella ha dicho, no, en realidad, pensándolo bien, dos, tres, la AFP. Decía el punto 3 del programa de las primarias. Se creará un inversor estatal sin fines de lucro y proponemos término a las AFP. Y eso también, después, no, si en realidad, pensándolo bien, no quisimos decir eso. O sea, lo que usted decía. Entonces, ahí está el motivo del por qué la señora Jara ahora ya no quiere participar en los debates. Porque, como usted dice, una que tiene un discurso aprendido y una que permanentemente se le está poniendo en aprietos, una, porque se le está pidiendo explicaciones por lo que ella, su programa de gobierno, prometió inicialmente, y dos, porque está siendo interpelada, como usted lo dijo, Francisco, por gente que está tremendamente preparada, gente que conoce de todos los temas y gente que yo diría sinceramente es de una capacidad bastante elevada, pues. Oye, pero cuidado, ¿ah? Janet Jara ya tiene el modelo de Gabriel Boric, es capaz de reinventarse, ¿ah? O podría ser capaz, no sé si va a ser capaz o no, pero podría ser capaz de reinventarse. No, no, pero Gabriel Boric, Gabriel Boric fue mutando su discurso hasta ganar la elección. por cierto, ¿no? Pero aquí tenemos ya una estrategia, pues. Primero, dejar los debates, cosa de evitar, ¿no es cierto?, que se siga desprestigiando. Y vamos a ver qué es lo que inventan en este periodo de pausa, pues. Y justamente, no, no, si no me cabe, que por supuesto que es así. Pero, queridos amigos, si lo que queremos destacar nosotros con este punto es que, queridos amigos, es del Partido Comunista. Y lo que dijimos, aunque se vista de sea, comunista queda. Eh, Entonces, esto de cambiar, de que yo no quise decir esto, de que en realidad que nosotros no somos así, no, perdón. Ella va a seguir siendo lo que es y va a morir siendo lo que es. Ya, Francisco, no sé si tenemos que agregar o nos Vámonos al próximo. vamos al próximo tema. El próximo tema, queridos amigos, que tenemos preparado para el del día de hoy, la hemos titulado Valentía y Determinación. A ver, el alcalde, de aquí nos vamos a referir a Santiago, al alcalde de Santiago, don Mario Desbordes. El miércoles él hizo un punto de prensa y habló y valoró el trabajo conjunto con el Ejecutivo para enfrentar las mafias de comercio ambulante en Meix. En Meix es un barrio que hay un sector, que no es un barrio, bueno, es un sector en realidad, no es un barrio, porque la calle llama calle Meix, es un sector que está a un costado ahí de la estación central, que estaba absolutamente como, bueno, gran parte del país tomado, ¿no es cierto?, por el comercio ambulante, que ahora ya se sabe con plena certeza que son manejados por mafias. Ya. Y el alcalde de Santiago dijo, comillas, en términos generales, la opinión pública necesita ver que se restablece el imperio del derecho, el orden, lo mínimo es que se cumpla la ley. Y además indicó que en menos de 2 meses el Servicio de Impuestos Internos detectó 9.000 millones en evasión en el sector por el comercio ambulante. Calculamos que se evaden 100 millones al año y por lo tanto lo que hagamos por ir controlando esta situación tiene un impacto positivo. Y en otro punto agregó, ojalá todos los temas también los enfrentáramos así, que da lo mismo si el delegado es del Frente Amplio y yo de Renovación Nacional, el delegado de la gobernación de la región metropolitana. No tiene nada que ver a la hora de ponerse a trabajar. Y añadió, por último, hay que trabajar sin mirar el color político de cada uno de nosotros, trabajando como equipo como equipo que aquí se está dando. Bueno, hemos sido testigos, ¿no es cierto?, cómo el barrio Meix ha vuelto a ser un barrio en donde está el comercio establecido trabajando normalmente, donde la calle Meix es una calle que no está tomada por toldos, por el comercio ambulante. Pero la pregunta es,
¿Y por qué no se hizo antes, pues? Si existe esta colaboración eficaz entre un alcalde que es de un partido político no es el gobernador, es no, No, el delegado presidencial. el delegado presidencial que es de otro color político, bueno, pero ¿por qué no se hizo antes? Y sobre todo antes cuando estaba la señora Hasler, que era del mismo color político el delegado, Francisco. Claro, porque, a ver, perdón, antes de plantear eso, quiero decir una cosa. Aquí queda claro con estas cifras que dieron de impuestos internos, etcétera, etcétera, y con los asesinatos y todo lo que, todo lo que ha Claro. rodeado al barrio La Meix. delincuencia que está asociada. Estos no son unos pobres niños, unas pobres mamás que necesitan de este comercio ambulante para poder sobrevivir. Este es un negocio grande. Este es un negocio donde se comercializa los bienes robados, contrabando, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de por qué Iracy Hasler no podía hacer lo mismo. Era imposible que lo hiciera, porque Iracy Hasler no gobernaba para Chile, gobernaba para su ideología. Y cuando tú pones la ideología por delante, llegas a resultados distintos a cuando pones a Chile por delante. Porque la ideología de Iracy Hasler hace ver o hace aparecer como que los delincuentes, los que no pagan impuestos, los que se toman la calle, etcétera, etcétera, son las víctimas, son los buenos. Entonces a ella su ideología le impedía entrar. Pero cuando se trabaja como se está haciendo ahora, teniendo a Chile por delante, las cosas cambian. Lo ha demostrado Mario Desborde, me parece súper bien su declaración, decir, porque él podría haber tratado de, como trató de hacerlo el gobierno, podría haber tratado de él llevarse todas las flores. Pero no, él Claro. dijo, no, estamos haciendo un trabajo coordinado, etcétera, etcétera. Existe Mario Desborde, que encuentro que lo está haciendo muy bien, todavía le queda mucho por hacer, pero lo está haciendo muy bien. Y existe también una contralora, la señora Pérez, que también está haciendo una labor muy buena. Y en mi opinión, tanto Desbordes como la señora Pérez, yo los califico de héroes, porque no tengo ninguna duda que la cantidad de amenazas que han recibido, la posibilidad de que le peguen un balazo en algún momento de descuido, es bastante alta. ¿Sabes? O contratar un sicario, ahora hay que pagarle bien, sí, pero el sicario aparece. Pero existe la forma de hacerlo, Francisco, existe el medio, Existe efectivamente. la forma, claro, existe la forma y la voluntad. Ahora, también hay que ir mejorando en paralelo la otra parte, así como para que crezca el país se requieren caminos, puertos, puentes, etcétera. Aquí también para recuperar esto se requieren voluntades para salir adelante, pero también se requiere ir mejorando la seguridad. Oye, y para cerrar mi comentario, ahora que vienen las elecciones, este es el tipo de gente que tenemos que identificar. Este es el tipo de gente que tenemos que buscar. Personas como Mario Desbordes, personas como la Contralora, que están por Chile, que están por el bienestar de todos, no están por defender una ideología, están por defender al señor, al que aporta recursos y al pobre hombre que vive, disculpe la persona, pero al pobre hombre que no tiene dinero y vive bajo el puente. Hay que protegerlos a todos, porque el todo es lo que nos hace salir adelante. Francisco, ¿sabe? Yo lo escuchaba y estoy totalmente de acuerdo con usted, o sea, esta calificación de héroes, porque realmente son verdaderos héroes. El título de la crónica era Valentía y Determinación, pero son verdaderos héroes, doña Dorothy Pérez y Mario Desbordes. Pero, ¿sabe qué triste, Francisco, que tengamos que referirnos así a personas que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien, cuando eso, Dios mío, qué clase de país sería si todas las autoridades hicieran bien su trabajo y con la voluntad, con la determinación, con el amor al prójimo y con el amor a Chile, como lo hacen don Mario Desbordes y la Contralora Dorothy Pérez, ¿no le parece? ¿Qué país más distinto seríamos, Francisco? Estamos destacando como héroes a dos personas que están haciendo lo que debieran hacer todos, hacer bien su trabajo. ¿Qué le Claro, pasó? y el problema que creo que lo lleva a esto que me permito calificar los de héroes, es Claro, lo muy mal que lo hicieron las autoridades anteriores, porque pero a por ellos supuesto, malo, les pues, tocó claro, enfrentarse a la necesidad imperiosa de generar un cambio. No podíamos así es, seguir en el mismo camino. así es, Y ese cambio era duro. así es, valentía y determinación, valentía y determinación. Entonces, bueno, como decimos los marinos, un bravo Zulú, un muy bien hecho para, bravo Zulú es una señal, ¿no es cierto?, muy potente
entre buques, ¿no es cierto?, o entre los marinos, que cuando se dice usted ha hecho muy bien su trabajo. Bravo, Zurú, potente a don Mario Desbordes y también de paso a doña Dolores de Pérez porque están haciendo su trabajo y lo están haciendo muy bien. Eh, ya, Francisco, vamos entonces con el próximo y último tema de la pauta del día de hoy que hemos titulado El mundo al revés. Ah, Dios mío, Francisco, este es un tema tan similar a lo que comentamos, tan indignante de la manera como se hacen mal las cosas y cómo se ha llevado al país al estado en que estamos actualmente. A ver, eh, ahora, hace poquitos días, la señora Valentina Correa, hija del empresario Alejandro Correa, que fue asesinado por un sicario en mayo de 2020 en su casa, aquí en Concón. Todos nuestros amigos recordarán ese triste hecho, ¿no es cierto?, que fue el primer hecho de sicariato que tuvimos de connotación pública, porque han habido muchos más, digamos, pero el primer hecho de connotación pública, sicariato que tuvimos aquí en la región. Esto fue porque un reconocido narcotraficante de la zona se apropió de un terreno que el empresario fallecido, Alejandro Correa, tenía ahí en Quilpué. Bueno, la hija, Valentina Correa, acaba de decir hace poquito tiempo, perdón, ya no caben más excusas. Todo indica que este gobierno ha decidido no cumplir con su deber, creyendo que así evita un problema político, cuando en realidad ha entregado una señal de impunidad frente al narcotráfico y ha sembrado desesperanza entre los ciudadanos. Eso dijo doña Valentina Correa. ¿Por qué dijo esto, queridos amigos? Porque el 27 de agosto de 2024 del año pasado, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección de la familia Correa y ordenó que la Seremi de Vivienda ejecutara la orden de demolición de estas construcciones que estaban en esta propiedad que había sido tomada del señor Correa en un plazo de 30 días. Voy a repetir, 27 de agosto de 2024, plazo de 30 días. Hasta el momento esto no se ha concretado, no se ha cumplido. La respuesta del servicio de vivienda de acá regional que emitió en un comunicado señala lo siguiente, comillas, las gestiones necesarias para cumplir la medida en actuación responsable y respetuosa de los derechos de las personas involucradas. Y como servicio solicitamos los recursos que actualmente están en tramitación para la demolición de las viviendas. No obstante, indica el comunicado que es importante precisar que según lo que estipula el Protocolo de Derechos Humanos de la excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa al tratarse de un terreno privado. O sea, el desalojo, para que ellos cumplan con la orden de la Corte de Apelaciones, debe ejecutarlo la familia. O sea, aquí todos los expertos que han opinado sobre el tema coinciden en que no se puede traspasar a la familia la responsabilidad de una resolución judicial que le impone el Estado, que se le impone al Estado, en este caso al gobierno. Entonces, ¿en qué mundo estamos, Francisco? La Corte de Oye, Apelaciones emite una orden judicial con un plazo de cumplimiento de 30 días, se ha cumplido prácticamente un año y no se cumple esa orden y se responsabiliza a la familia, que la familia tiene que tomar la primera acción. oye, y porque el Ceremi habla de la solicitud y la ejecución son responsabilidad de la familia Correa. Claro, Respecto de la solicitud, ¿qué más quieren que haga la familia Correa respecto de solicitar aquello? La hija de este ingeniero fallecido, pero ha hecho todo en la prensa, ante la justicia, ante las autoridades, lo ha solicitado, lo ha pedido todo, no sé qué quiere. Y la ejecución, quieren que ella vaya, que la familia Correa vaya con la fuerza, se arme un ejército paralelo, digamos, no, perdón, no un ejército, una fuerza policial paralela, que claro, ellos creen su claro, propia fuerza policial para ir a tomarse la justicia por sus manos. O sea, es la negación del Estado. ¿Para qué se creó el Estado? El Estado es el que nos protege. El Estado es el que precisamente tiene que evitar que estas cosas ocurran, que alguien se arme su propio ejército para ir a sacar a los delincuentes. Le están pidiendo a ella que retrocedamos 400 años cuando el Estado todavía no existía. Eso es lo que está diciendo el señor. Sería bueno que el señor leyera un poco de historia, el Ceremi de Vivienda que esperen, declaró esto. Y de pasadita parece que el ministro Montes también sería bueno. Ahora, por otro lado, me parece incomprensible
que se apliquen protocolos de derechos humanos en protección de los delincuentes, ¿ya? Claro, Que se claro, apoderaron por la fuerza. Alguien me dice, claro. no se apoderaron por la fuerza. ¿Cómo que no se apoderaron por la fuerza si al dueño al dueño de la propiedad lo mataron? Hasta ¿Qué lo más mataron. aplicación de, claro, lo mataron? ¿Qué más aplicación de fuerza quieren? Y a las personas que por la fuerza se tomaron ese terreno, esas son las personas que ahora la autoridad está protegiendo. Y respecto a lo que habíamos estado conversando antes, nuevamente están capturados por la ideología. La ideología los confunde, la ideología les impide darse cuenta de identificar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso es lo que los tiene, eso es lo que los tiene entrampados. Francisco. No, perdón, adelante, diga. Sí, no, y que para saber, ¿cómo se llama? Para cerrar lo que estaba comentando, es que todo esto, porque es esta ideología en particular, va en contra de la naturaleza humana. El ser humano en su esencia no es así. El ser humano no piensa que hay que defender a los delincuentes. El ser humano, el ser humano normal es una persona buena, es una persona que ama al prójimo y quieren que las cosas salgan adelante. Sabe quién es el agresor y sabe quién es el agredido. Francisco, estando absolutamente de acuerdo con todo lo que usted dijo, voy a agregar un puntito más. Vuelvo a insistir. El, el, la orden, pero es una orden que dio la Corte de Apelaciones a raíz de un recurso de protección presentado por la familia Correa del 27 de agosto de 2024, hace prácticamente un año atrás, con un plazo de 30 días, no se ha cumplido. ¿Se acuerda, Francisco Muñoz, lo que pasó en el gobierno de López cuando el gobierno no cumplía las órdenes judiciales? ¿Le recuerda lo que pasaba en el gobierno de López entre 70? Queridos amigos, la Corte Suprema en su oportunidad acusó al gobierno de la Unidad Popular de que no se cumplía con con las órdenes judiciales. O sea, el imperio del derecho se había roto. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora, Francisco. Fue parte Exactamente de lo lo que mismo. fue parte, claro, de lo que se le Claro. acusaba a Salvador Allende de haber abandonado la Constitución. Es exactamente, insisto, han pasado casi un año y no se ha cumplido una orden judicial. Y bueno, ¿y quién hace algo para eso? O sea, lo hizo usted, pues. Tenemos que crear, no sé, policías paralelas, tenemos que armarnos nosotros y por la fuerza los ciudadanos ir a imponer el derecho que no se impone de acuerdo a lo que es una sociedad, una sociedad estándar, una sociedad civilizada. Es realmente incomprensible. Francisco, no sé si tiene algo más que agregar o nos Nada más, despedimos. salvo despedirme, señores auditores. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Como siempre les decimos, cuando nos despedimos de ustedes, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.